Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente para los fans de la pareja turca más querida, *** el secreto de la mirada de Atay Serenay. ¿Qué pasó en el evento? *** Sí, amigos, vamos a desgranar ese momento que nos dejó a todos con la boca abierta y con miles de especulaciones. ¿Hubo algo más que una simple mirada? ¿Esconde algún significado profundo? Quédate conmigo hasta el final porque vamos a intentar descifrarlo juntos. Y antes de que nos lancemos de lleno en este misterio, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que le des al botón de ** suscribirse ** y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, ¿por dónde empezamos? El evento en cuestión, que ha sido el epicentro de esta conversación, fue, bueno, no necesitamos nombrarlo específicamente, ¿verdad? Ya saben a cuál nos referimos. Fue un evento donde ambos, Atay y Serenay, estuvieron presentes, y aunque la interacción pública fue mínima, un pequeño detalle, una mirada, se volvió viral y desató la imaginación de miles de seguidores. A ver, no se trata de un drama de telenovela, sino de esos pequeños gestos que en el mundo de las celebridades adquieren proporciones épicas. Hemos visto imágenes, clips, y cada uno aporta su interpretación. Algunos dicen que era una mirada llena de complicidad, otros que denotaba un entendimiento silencioso, y hay quienes, más suspicaces, creen que había una tensión oculta o incluso un reproche. Vamos a analizar las posibilidades. Primero, pensemos en el contexto. Atay Ulusoy y Serenay Sarkaya son dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. Han trabajado juntos en proyectos muy exitosos, y la química que desprendieron en pantalla hizo que muchos se enamoraran de su potencial como pareja. A lo largo de los años ha habido rumores, avivados por sus apariciones públicas y la forma en que se miran, o supuestamente se miran, en estos eventos. Pero, ¿qué hace a esta mirada en particular tan especial? Si repasamos las imágenes, podemos ver a Atay en un momento dado dirigir su atención hacia Serenay. La expresión en su rostro es difícil de describir con precisión, y ahí radica el enigma. No es una sonrisa abierta, ni una mueca de disgusto. Es algo más sutil, un cruce de miradas que para algunos parece durar una eternidad, aunque en realidad fueran solo un par de segundos. ¿Qué puede significar una mirada en ese contexto? Podría ser reconocimiento, un simple saludo visual entre colegas que se conocen bien y han compartido momentos importantes en sus carreras. Podría ser un saludo amistoso, de esos que se dan entre personas que se tienen aprecio pero no necesariamente una relación romántica. Sin embargo, la narrativa que se ha creado en torno a esta pareja a menudo va más allá de la amistad. Sus seguidores han fantaseado con la idea de que hay algo más profundo entre ellos, y cualquier indicio, por mínimo que sea, es interpretado como una confirmación de esos deseos. En este sentido, la mirada de Atay Serenay en este evento ha sido vista por muchos como una señal de que sus sentimientos no han desaparecido, o incluso que están más fuertes que nunca. Otra interpretación posible es que la mirada tuviera una connotación de nostalgia. Ambos han crecido profesionalmente, han tenido diferentes etapas en sus vidas, y es posible que al verse, evocaran recuerdos de sus inicios, de los proyectos que compartieron y del tiempo que pasaron juntos. Las miradas nostálgicas suelen tener una dulzura particular, un reconocimiento de lo vivido y de lo que pudo ser o no ser. Podría ser una mirada de recuerdo a aquellos tiempos, con todo lo que eso implica. Pero, ¿y si la mirada no fuera tan romántica como algunos esperan? Podría haber sido una mirada de complicidad, de esas que se comparten cuando dos personas entienden una situación sin necesidad de palabras. Quizás estaban observando algo en el evento que les causaba gracia, o quizás estaban compartiendo un pensamiento tácito sobre alguien o algo más. La complicidad puede surgir de muchas formas, y no siempre está ligada al romance. También está la teoría del secreto. ¿Podría haber algo que solo ellos dos entendieran en ese instante? Quizás un comentario previo, un acuerdo, o incluso una broma interna. Las miradas cómplices son un lenguaje en sí mismo, y en el mundo del espectáculo, donde la privacidad es un bien escaso, estos pequeños momentos de entendimiento compartido son oro. Ahora hablemos de las interpretaciones más dramáticas. ¿Podría haber habido una tensión, un desacuerdo, o incluso un reproche?
Si uno observa detenidamente la expresión de Atai, podría encontrar matices que sugieran algo de incomodidad o una seriedad inusual. Sin embargo, es crucial recordar que las cámaras, la iluminación y el contexto del evento pueden distorsionar la percepción. Un rostro puede parecer serio o tenso cuando en realidad es solo concentración o una expresión neutra. Una de las razones por las que este momento se volvió viral es, sin duda, la habilidad de los fans para crear narrativas. Cuando hay tanto cariño y expectativa alrededor de una pareja, cada pequeño gesto se examina con lupa y se interpreta de 1000 maneras. La imaginación vuela y las teorías se multiplican. Y eso es parte de la diversión, ¿no creen? Nos permite soñar, especular y mantener viva la chispa de nuestras historias favoritas. Para aquellos que creen en la posibilidad de que Atai y Serinei tengan una conexión especial, esta mirada es una pieza más del rompecabezas. Han compartido tanto en pantalla como en la vida pública, que es natural que los fans busquen indicios de que esa conexión trascienda la pantalla. Y esta mirada para ellos es justo eso, un destello de esa conexión que persiste. Por otro lado, para aquellos que son más escépticos o que prefieren mantener las cosas en el ámbito profesional, la mirada es simplemente eso, una mirada. Un reconocimiento entre dos actores exitosos que se respetan y que probablemente se llevan bien. No hay necesidad de buscar significados ocultos donde no los hay. Sin embargo, es innegable el poder que tienen estas dos figuras para generar interés y debate. Analicemos la situación desde otra perspectiva. Los eventos públicos para celebridades son a menudo tensos. Están bajo el escrutinio de miles de ojos, cámaras y micrófonos. Un simple gesto puede ser magnificado y sacado de contexto. Tal vez Atai simplemente estaba mirando en esa dirección, y su mirada coincidió con el momento en que una cámara lo captó. Es posible que al ver a Serinei, haya sentido una punzada de reconocimiento, de familiaridad, pero nada más allá de lo socialmente esperado. Podría haber sido una mirada de apoyo. Quizás Serinei estaba pasando por un momento incómodo en el evento, o estaba interactuando con alguien que la incomodaba, y a Atai, al percatarse, le dedicó una mirada de ánimo. Esto también es una forma de conexión, una muestra de empatía entre colegas. Lo fascinante de este tipo de momentos es cómo la audiencia se involucra activamente en la interpretación. Cada uno aporta sus propias experiencias, sus propias esperanzas y sus propias expectativas. Si crees en el amor, verás amor. Si crees en la amistad, verás amistad. Si crees en el drama, verás drama. Es un espejo de nuestras propias proyecciones. En resumen, lo que ocurrió en ese evento con la mirada de Atai a Serinei es, en última instancia, un misterio que solo ellos dos conocen con certeza. Las interpretaciones son múltiples y variadas, y cada una de ellas añade una capa de intriga a la relación que los fans han construido en sus mentes. Podríamos estar hablando de nostalgia, de amistad, de complicidad, de un entendimiento silencioso, o incluso de algo más profundo. Lo que sí es seguro es que esta pareja tiene un magnetismo especial que hace que cada uno de sus gestos, por pequeño que sea analizado y debatido con pasión. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y les haya permitido ver las diferentes facetas de este enigmático momento. Como siempre, queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significó esa mirada? ¿Era romántica, amistosa, o algo completamente diferente? Dejen sus teorías y comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos desentrañando los misterios del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un ** me gusta **. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de esta pareja o simplemente les gusta el chisme del bueno. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse ** a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!